Hola, mi nombre es Melissa Noguera, soy estudiante del séptimo trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, con sede en Tucacas, Estado Falcón. Bajo la tutoría de la profesora Giselle Chediak, hoy quiero compartir con la audiencia un tema de interés académico en la materia Práctica Jurídica 4, como son las fases que constituyen la primera instancia para los procesos civiles. Para iniciar, permítanme explicarle qué es un proceso. Se define como una serie de pasos o acciones planificadas que se llevan a cabo para lograr un objetivo específico. Los procesos pueden ser parte de cualquier actividad o tarea que realicemos en nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como profesional. Más adelante les explicaré de qué se trata un procedimiento. Este se refiere a la forma específica en que se lleva a cabo un proceso, el cual es un conjunto de pasos detallados y específicos que se deben seguir para completar con éxito una tarea o alcanzar un objetivo determinado. La diferencia principal entre un proceso y un procedimiento radica en el nivel de su abstracción y detalles, mientras que un proceso describe la manera general de las actividades que se deben realizar para lograr un objetivo. Un procedimiento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo esas actividades de manera específica, de manera que nos permita planificar, ejecutar y controlar nuestras tareas más efectivas, garantizando resultados exitosos y consistentes en todas nuestras actividades. Por otra parte, y no menos importante, se explicará las fases que constituyen la primera instancia para los procesos civiles, las cuales son fundamentales para garantizar un desarrollo justo y equitativo en un debido proceso de las partes involucradas, a las cuales son cruciales para garantizar un proceso legal, justo y equitativo. Estas fases están constituidas por la fase introductoria, la fase de prueba o de instrucción y la fase decisoria. La fase introductoria es la primera fase del proceso civil en la cual se presenta por escrito la demanda y contestaciones de las partes. Se fijan los puntos en controversia y se establece el objetivo del proceso. En esta fase también se puede plantear excepciones previas como la falta de legitimación y la falta de jurisdicción, que se deben además resolver antes de continuar con el proceso de demanda, según lo establecido en el artículo 339, que corresponde a la demanda, entre el artículo 387, que corresponde a la intervención forzada del Código de Procedimiento Civil venezolano. Un ejemplo más claro sería en el de la etapa introductoria, cuando se trata de un abogado en ejercicio, el cual asesora o explica a su cliente en qué consiste el proceso de demanda y cómo funcionan los mecanismos alternativos. Si el solicitante insiste en su petición, es el abogado quien debe proceder a evaluar el caso e iniciar la demanda, según lo establecido con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, posteriormente presentándose en cualquier día en horas de despacho del tribunal correspondiente al caso, donde se encontrará con el secretario o con el juez a fin de introducir el libero de la demanda, según lo establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al cabo de 3 días, debe regresar a dicho tribunal a verificar el auto de admisión de la demanda, en concordancia con lo establecido en el artículo 341 del respectivo Código venezolano. Luego de los 3 días siguientes se entregarán las respectivas citaciones por parte del alguacil a las partes involucradas, a fin de que comparezcan y contesten la respectiva demanda de lo establecido en los artículos 215 al 233 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, el demandado tiene 20 días para darse por notificado y contestar dicha demanda, según lo establecido en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, la fase de prueba o de instrucción. Es en esta etapa donde se recopilan y valoran las pruebas presentadas por las partes para sustentar sus argumentos. Durante esta fase también se practican diligencias probatorias,
se interrogan a los testigos y se presentan documentos que puedan ser relevantes para el caso. Es importante destacar que en esta etapa se debe garantizar el principio de la contradicción, permitiendo a las partes demandantes impugnar estas pruebas, las cuales son presentadas por la contraparte. Para un ejemplo práctico, en este caso, es en el momento en el que efectivamente se realizan las pruebas admitidas y decretadas, dependiendo de la naturaleza de las pruebas, claro está. Es allí donde las partes demandadas tienen un tiempo de 15 días para promover las pruebas según lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil y luego 3 días para la contrademanda se oponga a las pruebas, según lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. En un lapso de 3 días siguientes se admitirán o se negarán las pruebas. Esto en concordancia también con lo establecido en los artículos 398 al 402 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, y según lo establecido en el artículo 400 del CPC, se tendrá un plazo de 30 días para la evaluación de pruebas y testigos, para que posteriormente sea fijado en el auto del cual se ordene y en contra él o no habrá recurso de apelación. Finalmente nos encontraremos con la fase decisoria. Esta es la fase donde el juez analiza las pruebas presentadas y dictamina una sentencia que resolverá los conflictos planteados entre las partes. En esta fase, además, el juez fundamentará su decisión en el derecho aplicable, valorando de manera imparcial y objetiva las pruebas presentadas durante la fase de pruebas, según lo establecido en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. Por último, la tercera fase corresponde a la fase decisoria. Como la misma palabra lo dice, el juez decide sobre las presentaciones de las partes, analiza los hechos, valora las pruebas y resolverá los puntos controvertidos en el asunto planteado. Además, aplicará la doctrina necesaria para resolver. Finalizando un lapso probatorio, el tribunal tendrá 15 días para entregar por escrito el informe de las pruebas presentadas según lo establecido en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil y un lapso de 8 días para que las partes demandadas presenten las observaciones del informe por escrito según los artículos 513 del Código de Procedimiento Civil, y a los 15 días presentados los informes, el tribunal provee el auto según lo establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil y declara sentencia firme ante la demanda planteada, si las partes involucradas no apelan al proceso, ya que lo contrario se manejará en instancias judiciales superiores. En conclusión, las diferentes fases del proceso civil en Venezuela tienen como finalidad garantizar la tutela judicial efectiva y el respeto a los derechos de las partes. A través de la fase introductoria, la fase de prueba o de instrucción y la fase decisoria, se busca asegurar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas en un litigio civil. Esperando que mi explicación les sirva de mucha utilidad, en especial a la comunidad universitaria, para futuras investigaciones, por lo que les agradezco de su atención. Además, les invito finalmente a seguirme en mi canal de YouTube, dejar su comentario y luego pulsar la campanita.